Soy Mercedes Suárez, me he dedicado casi siempre a dar clase, matemática, y ahora te propongo escuchar un cuento de mi autoría. Octubre. En el barrio de la casa de la 25 de Mayo, Mariano Moreno, me movía como pez en el agua. Desde pequeña podía andar caminando por todos lados sin temor, aún de nochecita, y conocía las calles por su nombre. En bicicleta no circulaba porque nunca aprendí a usar la bicicleta. Papá me decía: tú debes saber por dónde andas, sin acento en la última A. De Colón a Del Valle, de Brown a Pringles, de Colón a Sarmiento, de Del Valle a Pueyrredón, y algunas más en un sentido y a la inversa. Debía reproducirlas oralmente. Era un juego entre ambos. Él se ponía a leer el diario aparentando estar concentrado y yo caía en su trampa, si no las decía correctamente. Así que tuve que memorizarlas. De algunos otros barrios, Pueblo Nuevo, por ejemplo, ignoraba los nombres de las calles y no hubiera andado sola, ni ebria ni dormida. Aún hoy me sobresalto cuando alguien se aparece redepente, como decía Nini Marshall. Por ejemplo, al entrar a un lugar o simplemente cuando me rebasan en una vereda y tengo que pedir disculpas, pues sueno exagerada, pego espantadas. Bien que caminaba, estaba bastante oscuro, si bien era temprano, por San Vicente, otro de los barrios desconocidos. Era el mes de junio y yo regresaba a la casa de la 25 de Mayo, desde lo de Susana. Pero era una amiga en común de Tere y mía. Estaba pensando si podía tomar el Ciudad de Olavarría, pero no tenía idea de los horarios y vagamente conocía el recorrido. Mi intención era, con el colectivo, acercarme unas cuadras a Mariano Moreno, o tal vez debía hacer todo el camino a pata. Me asusté cuando a la par mía se detuvo un auto y mentalmente, al comienzo, rechacé la idea del viaje. Pero de inmediato reconocí el auto de casa. Ya no era Merceditas, era un Fiat 600 blanco. Después de esa amada rural, hubo, entre otros, un Fiat 600 gris, cuyas puertas abrían contra el viento. Era muy canchero. Me acomodé en el asiento del acompañante y Tere preguntó: ¿vas para casa? ¿De dónde venís? Yo respondí: sí, de lo de Susana. Percibí que ella estaba incómoda. Después supe que ella notaba lo mismo en mí. Y así, de la nada, del mismo modo que podría haberle preguntado: ¿y vos, de dónde venís?, le dije afirmando: vos estás embarazada. No frenó. Continuó conduciendo tal vez algo más lento. Y me dijo: ¿cómo sabés? Traté, como siempre intento, de decir algo gracioso, pero no pude. Y dije: no sé, qué sé yo. Estás, ¿no? No creí recordar tan vívidamente todas las sensaciones que tuve en ese momento en ese pequeño auto, como asfixiándome, deseando haber rechazado el viaje. Yo le voy a decir a papi y a mami, me dijo Tere, a lo que le respondí: obvio. En el auto quedó la conversación como trunca. Mamá siempre nos retaba porque estilábamos chucearnos. No fue así en esta oportunidad. En general era por política o por religión. En matemática hay muchos métodos interesantes para resolver determinados problemas. El método de los multiplicadores de Lagrange es una estrategia para encontrar máximos o mínimos de una función sujeta a restricciones o condiciones. Resolver problemas con este método significa tomar la decisión óptima para, por ejemplo, maximizar ganancias o minimizar costos. Las restricciones significan que no cualquier decisión es posible.
ya que son ellas las que condicionan la factibilidad de la solución. El problema, embarazo de Tere, la función a minimizar, quilombo familiar. Las condiciones del problema, miles. Para simular los pasos de Polya, los 4 pasos que orientan la resolución de problemas, dan cuenta de cómo enfrentar el problema y buscar la solución. En primer lugar, hay que identificar la función para optimizar o extremar, y luego las restricciones. El paso inicial del método de Lagrange consiste en construir una función justamente que vincule la función a extremar y las condiciones. En lenguaje coloquial, la función de Lagrange es la suma entre la función a extremar y un múltiplo de la función condición. Dicho más usual aún, la función de Lagrange es la función a maximizar o minimizar más lambda, una letra griega, veces la condición. Ese lambda se llama multiplicador de Lagrange. Se pueden usar tantos multiplicadores como condiciones tenga el problema. En el caso en estudio, la función a extremar, más específicamente a minimizar, era el impacto en la vida familiar. En vez de impacto podría decirse conmoción o algún otro adjetivo que diera cuenta de lo expresado anteriormente como quilombo. A esta debía sumársele las condiciones o restricciones. Pero las restricciones requerían de muchísimos multiplicadores para multiplicar a cada una de esas condiciones. Esas condiciones o restricciones serían consecuencias en la salud de nuestros padres, opinión de las tías, y de aquí surgían 2 grupos, las hermanas de mami y las tías Suárez. Repercusiones en el barrio con nuestros vecinos, Amalia, la ñata, doña Manuela, doña Dominga, doña Mara y alguna más que ahora se me escapa. También efectos entre los colegas de Tere de la escuela, efecto entre los alumnos de su grado, efectos entre los padres de los alumnos de su grado. Es decir, no había tantos lambda. Para complejizar más aún la resolución de problemas con este método, se requiere que la función a extremar dependa de un número de variables mayor que la cantidad de restricciones. Es decir, si tengo que hacer máxima una función que dependa de x e y, necesariamente habrá solo una condición. Luego, don Lagrange no era apto, no brindaba solución, mucho menos una factible. Hay algunos dichos populares que dan cuenta de situaciones semejantes a la descripta. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Era uno que mi papá usaba y resultó adecuado para la aparente falta de resolución del problema. Pasaron los meses y llegó octubre. A mediados del mes nació Guada. Es difícil describir lo que experimenté cuando la vi. Tere y yo estamos en la parte inferior de la tabla, considerada por edades, de los primos, tanto paternos como maternos, la cual, de alguna manera, implicaba en no tener niños pequeños cercanos. Si bien la mamá de alguna de mis compañeras de escuela tenía niños, o en el barrio también había algunos, es decir, yo había tenido acceso a niños pequeñitos, pero esto nada que ver. Podría decirse que Guadalupe fue el primer bebé a quien le hablé, arropé, arrullé, cambié y cuidé con fervor tial. Esta sería una forma de definir y nombrar este amor de tía a sobrina. Por las dudas, verifiqué y no hay antecedentes que den cuenta de explicaciones como la precedente. No obstante, es pertinente su adopción, ya que conjuga entusiasmo con un término que alude a combinación en química. Yo no encontraba manera de comunicarme con ella. Siempre fui intensa. Entonces la miraba y le decía, ti, 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 ti.
no para sustituir palabras. De hecho, de muy pequeña habló con corrección. Era mi modo de expresarle el fervor aludido. En octubre se inició una relación que en un corto tiempo fue recíproca. Prueba elocuente de este hecho es que la primera palabra, tal vez dijo mamá o papá, pero siempre se me reconoció esa delicadeza de su parte. Dijo, la depositaria del fervor tial fue Titi, dirigida a mí.